Buenas tardes, estimados amigos de Analítica. Este, Bienvenidos además a otra interesante entrevista de Analítica TV. En esta ocasión contamos con la presencia de Félix Seijas, graduado en Ciencias Estadísticas por la Universidad Central de Venezuela y posee un PhD en Estadísticas Sociales con énfasis en el análisis de datos complejos, otorgada por la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Seijas es fundador y director del Instituto Delfos CA desde el año 2005. Previamente, Seijas se desempeñó como coordinador nacional del proyecto de apoyo a la implantación, desarrollo y coordinación del Sistema Estadístico Nacional en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también como jefe del programa de encuestas a hogares en la Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Queremos conversar con Félix tras los extraordinarios resultados de las primarias de la oposición que tuvieron lugar el pasado 22 de octubre, en la que participaron más de 2.400.000 personas de electores y vieron la victoria de María Corina Machado con un sólido 90% de los votos. El propio Félix Seija ha descrito dicho evento como la punta de un iceberg. Bienvenido, Félix, a Analítica TV. Estamos seguros de que este programa promete ser en extremo pertinente para profundizar en tu destacada trayectoria, permitiendo que tus comentarios siempre sean tomados con gran seriedad. Vamos a comenzar entonces. Tú eres en Venezuela un encuestador de estirpe. Tu padre fue uno de los principales encuestadores de la era democrática. ¿Por qué decidiste tú seguir sus pasos? ¿Él te impulsó o fue una decisión personal? Una decisión personal. Desde pequeño, bueno, las matemáticas siempre me gustaron. También desde pequeño pude conocer el oficio en cierta manera, ¿no? Porque algunas cosas hacía yo en la oficina de papá, codificando, etcétera. Un mundo que me empezó a gustar cada vez más. Y bueno, nada, cuando era la hora de tomar la decisión, pues tomé esa decisión y a él, de hecho, le sorprendió cuando la comuniqué, ¿no? Le sorprendió de manera importante. Ahora, desde la década de los 70 del siglo pasado, han surgido y desaparecido muchas empresas que se autocalifican como encuestadoras. ¿Cómo le explicarías tú a una audiencia no experta en tu especialidad qué se requiere para que una encuesta política refleje y una vez compartida sea creíble? Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? De lo que va detrás de una encuesta, ¿no? Podemos empezar por la parte de diseño, que quizás es lo que la gente tiende a subestimar más, pero es muy importante. En esa fase es que se decide qué se va a investigar, qué se quiere investigar, para qué. Y bueno, se define cada una de las variables que después tienen que cumplir ese objetivo de dar respuesta a las incertidumbres que hay. Por lo tanto, eso tiene que aclararse bastante bien, es un proceso que no se puede subestimar. Y luego está la parte técnica del diseño de una encuesta. Es una encuesta por muestreo, hay toda una teoría larga que no voy a comentar aquí porque sería muy Mm. aburrido, ¿no? Para la mayoría, pero hay toda una teoría que soporta el cómo terminar seleccionando una muestra para cada una de las diferentes situaciones que se pueden presentar. Esas situaciones ya tienen que estar definidas en esa primera etapa de la que había hablado. Luego de ese diseño, bueno, viene la ejecución. La ejecución requiere de un equipo comprometido, un equipo muy profesional. Y bueno, estar en la calle cuando son encuestas cara a cara, pues es un trabajo bastante complicado, ¿no? Entonces, y bueno, y una vez que esto está recogido, pues viene la fase de procesamiento, etcétera, análisis. Entonces, si alguna de estas etapas falla, bueno, se cae todo completo, ¿no? Entonces, sí, es un proceso bastante complejo, donde como son cosas que no están al alcance de todo el mundo, es decir, el ver cómo se ejecuta esto en campo, el cliente no va a estar detrás de los encuestadores viendo cómo se está haciendo el proceso. La parte de diseño es una parte muy técnica, muy específica, entonces pues la gente no sabe exactamente qué está haciendo el diseñador en realidad. Entonces todo pasa por la confianza, ¿no? La confianza, y eso siempre lo repetía papá, por ejemplo, ¿no? Él siempre decía que el principal capital de este tipo de empresas era la confianza que se tenía en quienes la dirigían y en quienes operaban, ¿no? Entonces, yo diría a la gente que si quieren hablar de confianza, bueno, vean
cuál es la trayectoria de cada una de las empresas que no tienen seriedad, las empresas que tienden a desaparecer relativamente rápido, ¿no? Las empresas que ya tienen muchos años operando en el mercado y cuál es su cartera de clientes, con clientes importantes. Bueno, estos clientes importantes, si continúan allí, es porque el trabajo debe ser un trabajo bien hecho. Ahora, es verdad que también es fundamental y puede diferenciar un encuestador de otro sobre la formulación de las preguntas, porque las preguntas te van a condicionar muchas veces la respuesta, ¿no? Claro, las preguntas, el cómo se construye una pregunta, en el caso Mm, que son... lo que pasa es que este tipo de empresas la gente las conoce más es por las encuestas y más las ujú, encuestas políticas, ¿no? Pero ujú, esto en realidad son empresas de investigación estadística, entonces es mucho el área farmacéutica, ¿no? Es bastante mucho más amplio lo que se hace, ¿no? Pero cuando hablamos de cuestionarios y preguntas a personas, la elaboración de la pregunta es una de las fases críticas esa primera fase que hablaba que la gente tiende a subestimar, pero la construcción de una pregunta es vital, porque está la variable que se quiere medir, pero ¿cómo la mides cuando es preguntarle a una persona? Bueno, la construcción de la pregunta tiene que responder a la variable que realmente se quiere investigar, si no terminas investigando otra cosa distinta. Y esto ujú, es bastante complejo, no basta con ver un cuestionario y alguien decir, mira, aquí están preguntando esto de esta manera y eso puede ser sesgado. Esa puede ser ujú, la intención de la pregunta precisamente, cómo reacciona sí, la gente cuando se le dice algo con información extra. Bueno, el alcance de esa pregunta es ese y no otro. Entonces, a veces hay críticas cuando algo se hace público, porque el cliente lo quiere hacer público y alguien ve una pregunta y dice, claro, pero si lo preguntas así, entonces le estás cegando a la gente porque le estás dando esta información. Bueno, pero es que precisamente una de las ideas de esa pregunta era exponer a las personas a esa información y ver entonces cuál era su reacción, porque seguramente había ujú, preguntas antes que se iban a contrastar si había algún cambio o no. Entonces, claro, es algo bastante complejo, pero la pregunta, no solo su construcción, también el orden en el que se hacen las preguntas importa. A medida que se va entrevistando a alguien, se le está poniendo a pensar sobre el tema. Entonces, cada pregunta ya tiene un proceso de haber analizado cosas que se le han preguntado previamente. Entonces, incluso el mismo orden tiene un impacto fundamental. ahora, en lo específico del pasado 22 de octubre, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿se podía predecir y acertar en cuanto al número de venezolanos que concurrieron? Y la segunda es cuáles fueron los pronósticos de tu empresa respecto al resultado de los votos frente al anuncio final de la Comisión Electoral. Sí, el tema de participación siempre es un tema que levanta debates, ¿no? Por diferentes motivos, pero el principal es que, bueno, lo primero es que por lo menos nosotros, por lo general, este tipo de empresas trabajan para clientes, son contratadas por clientes. La información pertenece al cliente. Si nosotros no hacemos ningún estudio para hacerlo público Ujú, y mostrárselo al público en general, a los medios, nunca hemos hecho eso. ujú, Nosotros hacemos los estudios para clientes, a los clientes se les entregan los informes, se les hacen las presentaciones, se discuten los análisis con ellos y cada cliente, si quiere hacer pública la información, puede hacerla pública. Él es dueño de la información. Lo único que no pueden es alterar ningún dato. Eso es lo único que por contrato está establecido. Pero del resto ellos pueden hacerlo público si ellos quieren. Bueno, cuando hay estudios que se hacen públicos, sobre todo cuando se acerca un proceso electoral, este tema de la participación pasa a ser un tema muy debatido porque hay una pregunta que se le hace a la gente siempre, una pregunta de partida. Se le dice, bueno, usted en este proceso electoral, ¿usted qué tan dispuesto está a participar? Bueno, hay ujú, gente que dice, estoy muy dispuesto a participar, estoy algo dispuesto a participar, poco dispuesto a participar, no, yo no participaría. Bueno, si lo resumimos a esas cuatro categorías, la gente tiende a pensar que los que dicen que están muy dispuestos a participar son los que van a participar, y esto realmente no es así. Esta pregunta, por lo general, lo que transmite es qué tan bien recibida es la idea de ese proceso electoral. Los que dicen, si alguien está de acuerdo con que eso suceda, si no tiene nada en contra de que eso suceda, la gente tiende a decir, sí, yo participaría o sí, yo creo que participaría. Si no está de acuerdo, tiende a decir, jamás participaría en eso. Entonces, eso es lo que nos da Jesús. Ahora, después nosotros tenemos un modelo que hace muchísimos años hemos construido, lo hemos ido afinando, funciona muy bien, que es a través de una serie de variables preguntadas también en el cuestionario. Bueno, corremos este modelo y nos da otra variable sintética. Se llama variable sintética porque no sale de una pregunta directa, sino un procesamiento de varias variables primarias, que son las preguntas directas. Esta,
esta variable sintética la construimos con 5 niveles. Probabilidad, probabilidad en el sentido coloquial, no en el sentido matemático. Probabilidad alta de participación, media alta, moderada, media baja y baja. ¿Qué es lo que, qué es lo que la experiencia ha demostrado con este modelo? Que el porcentaje de personas que se ubican en probabilidad alta de participación termina siendo el piso de la participación. Y si le sumamos el moderado alto, nos da el techo de la participación. Es decir, la participación se va a mover entre ese piso y el techo. Bueno, para esta elección el piso era un 8 y algo por ciento del padrón electoral que está todavía en Venezuela, descontando la diáspora. Esto era aproximadamente 1.400.000 personas. Ese era el piso. Es decir, lo que nosotros decíamos era, este evento, a menos que ocurra algo público y notorio, en este evento no va a participar menos de 1.400.000 personas. El techo estaba en 2.800.000 aproximadamente. Entonces, cualquier cifra entre 1.400.000 y 2.800.000, pues terminaría ocurriendo y no debía sorprender a nadie, ¿no? Uno podría pensar que por las limitantes y los problemas que tenía esta elección en particular, quizás esa cifra podría estar entre el piso y el techo en la mitad y un poquito más abajo, que fue más o menos lo que terminó ocurriendo. Es decir, la cifra finalmente reportada es una cifra respaldada por los estudios que se venían haciendo. Pero tú hablaste en un reel sobre la punta del iceberg y entonces te quería hacer una pregunta sobre eso, porque fue bien interesante lo que publicaste y fue muy leído, ¿no? Y tú estimas que esa punta del iceberg, siguiendo tu narrativa, es algo ocasional o de coyuntura, o refleja una tendencia que viene desde meses o años atrás y se mantendrá hasta que lleguemos a las elecciones presidenciales del año que viene. Cuando yo hablo de la punta del iceberg es porque lo que vimos es el reflejo de algo mucho más grande en número y es decir, cuantitativamente, pero también cualitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos de varios años desde que el tema con Juan Guaidó, la gente empezó a percibir que no iba a llegar a Puerto Feliz. Puerto Feliz significa lograr el cambio político, que es lo que la gente principalmente quiere, porque la gente quiere una mejora en su calidad de vida. Eso es otra cosa que repito siempre, es importante aclararla. La gran mayoría de la gente, por supuesto que hay gente que quiere democracia, por supuesto que hay gente que quiere libertades, pero la mayoría de la gente lo que quiere es recuperar sus condiciones de vida, porque estas condiciones han estado muy golpeadas y están realmente pasando trabajo. Entonces, las personas principalmente quieren recuperar sus condiciones de vida. Cuando tú tienes hambre, tú no puedes pensar en más nada. Todo lo demás es luz si no has comido. Entonces, la gente quiere recuperar sus condiciones de vida y la gente entiende en este momento, esa gran mayoría, que recuperar las condiciones de vida pasa por un cambio político. Entonces, por eso quieren el cambio político. No quieren el cambio político solo por quererlo, no, quieren recuperar sus condiciones de vida, quieren el cambio político porque eso significa para ellos el camino hacia la recuperación de sus condiciones de vida. Entonces, bueno, luego de lo que ocurrió con Juan Guaidó el año pasado, se empieza a dibujar la mesa de la unidad democrática, los ánimos están por el piso, estamos hablando de prácticamente un desierto, la gente sentía que no había ninguna estructura a qué seguir, porque ya la mesa se había desdibujado, no había ningún liderazgo a qué seguir. Si vemos las cifras de quién es el líder, ante la pregunta, ¿quién es el líder de la oposición en este momento? Si nos vamos a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año pasado, bueno, nadie pasaba de un 5 o 6%. Estamos hablando de cifras bastante bajas para cada una de los posibles líderes que la gente veía como líderes de la oposición. Es decir, no había ningún faro, no había ninguna estructura ni siquiera. Bueno, este era un panorama desolador. Ahora, la primaria vino a rescatar esto en dos sentidos. Lo primero que hizo fue una elección que la gente sentía muy lejana y ni se acordaba que estaba tan cerca, que era la del 2024, la elección presidencial, la trajo al presente y la gente empezó a decir, ah, es que la elección está aquí mismo. Luego, no solo eso, sino esa elección puede representar alguna oportunidad. Bueno, cuando empieza el tema de la primaria, la gente siente que de nuevo existe algún tipo de movimiento que trata de alcanzar esquemas unitarios. Y esto es importante porque para la gente la palabra unidad es una de las palabras con mayor valor. La gente siente que esta palabra significa políticos trabajando para todos, por el bien común y no para su agenda personal. Entonces, este tema de la primaria empezó a sonar a esto. De nuevo, hay una agrupación que está tratando de coordinarse
bueno, y además ahí hay factores que antes ni se hablaban y están participando allí juntos. Entonces, bueno, esto empezó a rescatar el ánimo de la gente en que algo podía ocurrir para el 2024. Esto despega mucho más cuando hay una opción, en este caso María Corina Machado, que se logra instalar como la opción que puede representar ese cambio. Cuando esto ocurre, pues entonces se dispara todo. Si vemos los números a partir de mayo, junio de este año, todo se dispara ese piso del que hablábamos, ¿no? De participación y el techo se empiezan a mover hacia arriba. Empieza a crecer la opción de María Corina Machado como casi unánime entre todos los que quieren participar allí. Y y los que participaron es la punta del iceberg, porque detrás de ellos hay una cantidad tremenda que tenemos estudiada, no solo en estudio cuantitativo, sino cualitativo, de personas que también ven con muy buenos ojos que se haya efectuado la primaria, pero ellos estaban a la expectativa. Ellos son más desconfiados, personas que estaban esperando a ver si esto era en serio, qué tan en serio era, si en realidad iba a despegar esta idea unitaria, y estaban viendo, pero con un ánimo tremendo de que esto ocurriera. Si esto ocurría bien, pues lo que nos dicen en los estudios cualitativos es que, bueno, ha empezado un gran movimiento hacia el 2024, donde realmente se le puede dar pelea al gobierno y tratar de conseguir el cambio político. Es decir, hay toda una energía detrás de estos que fueron a votar, por supuesto, que por parte de los que fueron a votar, pero detrás de ellos, bueno, está el resto del iceberg, que es grandísimo, es mucho más grande que esos 2.400.000 que terminaron presentándose el domingo. En cierto sentido, Félix, es una muestra de esa gente que tú dices, fue aquella que no pudo votar porque no tenía suficiente papeleta y en vez de irse se quedaban alrededor del centro, ¿no? O sea, eso demuestra por lo menos una cierta vinculación con el proceso, a pesar de que no pudieron ejercer en algunos casos el voto porque ellos mismos subestimaron la gente que iba a participar y no tenían suficientes papeletas. ¿No fue eso lo que ocurrió? Sí, el tema es que son varias cosas, ¿no? Está los que fueron, los que participaron, los que no pudieron participar, pero querían participar y fueron, las personas que estuvieron, yo estuve 2 horas y media haciendo cola para poder votar ese día, ¿no? Bajo sol y nos llovió, ahí no se movía nadie. Y lo que se escuchaba era una energía tremenda de la gente, ¿no? El gran ánimo que existía allí. Pero también hubo gente, como dije antes, otra parte importante de la población que estaba a la expectativa, esperando a ver qué era lo que ocurría. Esto lo veía con muy buenos ojos, quería que saliera bien, pero bueno, la misma desconfianza lo hacía estar allí, viendo, observando. Otra parte que no pudo votar por otros motivos distintos. Por ejemplo, se nuclearon centros de votación, por supuesto, era un proceso con recursos limitados, autogestionados, se nuclearon centros de votación y esto hizo que quizás en algunas partes, pues los centros quedaran suficientemente lejos para algunas poblaciones que, bueno, sencillamente no se podían trasladar por motivos ya mecánicos. Entonces, sí, estamos hablando de una cantidad, bueno, dígame en el exterior, ¿no? En el exterior más aún, ¿no? Es Mm, decir, si nos imaginamos por poner un solo país, que es bastante complejo por su extensión, Estados Unidos, pues una persona viviendo en Seattle mm. o viviendo, no sé, en Ohio, bueno, trasladarse para un centro de votación, pues sabemos todas las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, sí, para este proceso hubo una cantidad de energía que se pudo haber manifestado y no terminó manifestándose. Por eso hablo de la punta del iceberg. Mm. Ahora, Félix, en el 2021, el PSV hizo sus primarias, ¿no? Y se proclamó que votaron en ese entonces 3,5 millones de personas. En esa oportunidad, hiciste estudios que permitan señalar que tal concurrencia y resultados se ajustan también a la realidad de lo ocurrido. No, para las primarias del PSUV de 2021 no hicimos ningún estudio. De nuevo, los estudios que hacemos son estudios contratados por clientes y bueno, ahí no están precisamente nuestros clientes. Mm, Y en ese momento no se hizo ningún estudio. Sin embargo, claro, si vemos las cifras, en aquel momento fueron 10 mesas de votación menos que lo que hubo en esta primaria. Y el gobierno declara que hubo 3,5 millones de votos. Eh, bueno, eh, eh, si con 10 mesas menos pudieron tener 3,5 millones de votos, pues entonces es como muy extraño pensar que con ese mismo número prácticamente de mesas, incluso con 10 más, no puedas tener 2,5 millones de votos. Entonces, claro, las cuentas que se sacan son cuentas un poquito
amañadas para confundir, ¿no? Sí, claro. Cuántos votantes terminan votando en cada una de las mesas por minuto. Uno no puede sacar la cuenta pensando que el votante cuando se para y va caminando hacia la mesa, solo está él allí hasta que vota e introduce el voto en la caja y se va y después entonces entra otro. No, para eso se diseñó la herradura precisamente. No puede haber hasta tres personas al mismo tiempo votando. La mayoría, la experiencia, por lo menos en mi mesa, es que iba alguien por toda la cola dándole a la gente cuál era la hoja, el tomo, la hoja en la que estaba su nombre, y eso agilizaba también el proceso, que ese es el cuello de botella cuando hablamos de votación, buscar a la gente en el cuaderno de votación. Bueno, estaban haciendo eso en las colas. En mi caso específico, yo creo que tardé menos de 30 segundos en votar yo. Pero claro, cuando a mí me estaban buscando en el cuaderno, pues había alguien recibiendo la papeleta y había alguien sellando la papeleta para meterla en la caja. Cuando yo iba y me daban a mí la papeleta, estaban buscando a otra persona en el cuaderno y alguien estaba sellando la papeleta y metiéndola en la caja. Cuando yo sellé la papeleta y la fui a meter en la caja, había alguien al que le estaban dando la papeleta y otro más que estaba entonces este, buscando en el cuaderno de votación. Es decir, al final, en un minuto, aquí podían votar fácilmente tres personas. Bueno, si yo te voy a decir mi experiencia personal, yo soy de la tercera edad y yo voté en menos de un minuto, ¿viste? O Sí. sea que no veo, o sea, el argumento se cae de sí mismo y si lo comparas con lo del 21, dice, bueno, si tú dices que no se puede en eso, entonces ¿cómo se podía entonces en el 21? O sea que es medio absurdo, bueno. Ahora, No, y más aún, si pensamos que este proceso era para elegir un solo cargo, es decir, no era, por ejemplo, en el 2021, en muchos centros de votación se elegía más de uno, ¿no? El candidato a gobernador, el candidato para alcalde, eso lo hace un poco más lento. Y si es un sistema electrónico, entonces más lento aún, ¿no? Porque está la pantalla, entender la pantalla, para entonces apretar los botones allí, pasar a la otra pantalla de la siguiente opción y apretar entonces la opción que por la que se quiere votar. Entonces, uno podría pensar que en el 2021 incluso era más lento el proceso. ahora, fíjate que es curioso lo que acaba de decir. Era automático, con máquinas, etcétera, y este manual sin plan república y no sé cuánto, fue bastante expedito, ¿no? Y Sin plan funcionó. república, sin ley seca. Es que Sí. esto del plan república a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que debemos ser uno de los Eso es muy pocos viejo, países, ¿viste? Eso es muy viejo, eso es cuando había la insurrección armada. Y se claro, quedó como un exactamente, resabio, ¿no? y se quedó como un resabio. Es que en un país en paz, eso no existe, ¿no? Los militares custodiando nada, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y bueno, y el domingo, pues, se demostró eso, ¿no? Es decir, siempre los militares tienen que estar atentos ese día, por supuesto, pero no necesariamente tienen que estar custodiando el proceso en vivo, en persona, en Más cada bien uno de los centros de intimidan, votación ¿no? del Más país. bien intimidan. Más bien Y pueden llegar a intimidar, correcto. los venezolanos construimos nuestro sistema democrático fundamentalmente a través de la organización y vigencia de diferentes partidos políticos. Desde hace tiempo venimos escuchando análisis sobre un supuesto agotamiento o ineficiencia de esas herramientas. Tu opinión experta basada en sondear constantemente a nuestra población permite o no saber qué piensan y qué quieren esos venezolanos que viven, por ejemplo, en La Fría, Pertigalete, Guasipati, Barlovento, respecto a los partidos políticos. Los partidos políticos, la gente los valora. Eh, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? De la separación entre lo que es la necesidad de algo y el valor que la gente le otorga a algo y la crítica que pueden tener con respecto a los que manejan ese algo, que son dos cosas completamente distintas. Cuando hacemos estudios y se pregunta sobre Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, sobre el cuerpo militar, bueno, eh, eh, absolutamente todos reconocen la importancia, el valor que son instancias que tienen que existir y son tan importantes que deberían ser rescatadas. Es decir, no se va contra la institución, sino se va contra la situación actual de esas instituciones y quienes la manejan. Con los partidos políticos ocurre algo parecido. En los partidos políticos la gente sabe que son importantes, saben que son necesarios. Es mentira, mientras menor es el nivel educativo de la persona o nos adentramos más a los pueblos, la gente tiende a dar como argumento que, bueno, los políticos para darse a conocer, para poder hacer campaña y para poder llegar al poder, necesitan esas estructuras. Ese más o menos el argumento que dan. Es decir, la gente entiende que esas estructuras son importantes para el quehacer político y para el país. Entonces, cuando hay críticas, las críticas son hacia los políticos que manejan esas estructuras. Es algo muy distinto, ¿no?
La conexión de la gente con estas estructuras es algo también que se critica. Es decir, anteriormente la gente dice, es que antes estos partidos estaban aquí alrededor. Antes hacían reuniones, uno iba si quería y si no quería no. Antes, el Día de la Madre, nos invitaban, íbamos todas las madres y nos regalaban una rosa y nos hablaban ahí un ratico. Ese tipo de contacto se perdió, no solo por culpa de los partidos políticos, es que también en este país, por supuesto, estos partidos han sido, sus estructuras han sido atacadas de una manera importante y bueno, eso se ha perdido, esa fuerza se ha perdido, cosa que, bueno, hay que ingeniársela para rescatarla porque es fundamental. Ahora, sobre ese puntual aspecto que te acabo de decir, alguna derivación que seguro tu respuesta será de interés de muchos. ¿Es verdad que entre los venezolanos Acción Democrática sigue existiendo como una manera de ser o como un sentimiento transversal en todo el país? ¿O es algo que ya cumplió su misión? Ese pasado no tiene hoy atractivo ni expectativa de futuro dado los cambios ocurridos en la población. La sigue teniendo, pero el asunto con Acción Democrática es lo que ocurre también con los otros partidos en este momento. A ver, el resto de los partidos, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, son partidos que envejecieron muy rápido. Incluso las personas que dirigen esos partidos también envejecieron muy rápido. Cuando digo que envejecieron muy rápido, quiero decir que la gente los asocia con los partidos de hace 50 años y 60 años y con lo que ocurría hace 50 y 60 años. Entonces, cuando la gente no hace esa diferencia, vamos a recordar lo siguiente. Alguien que tiene en este momento 23 años solo conoce el chavismo como gobierno, no conoce otra cosa. Hablar de, incluso alguien que tiene 30 años, pues tenía 8 años cuando eso, alguien que tiene 35 años tenía apenas 12 años cuando Mm. empezó el chavismo. Es decir, para ellos todo lo que tiene que ver con la mal llamada Cuarta República, bueno, para ellos eso es historia de Venezuela, simplemente, ¿no? Entonces, también hubo un discurso durante muchos años por parte del chavismo y del mismo Hugo Chávez, tratando de asimilar todo o de meter todo en un mismo paquete, ¿no? Porque claro, su trabajo era eh, el polarizar era lo que a él le prestaba dividendos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos partidos terminaron siendo lo mismo que viene desde hace 1000 años, ¿no? Un Enrique Capriles Radonsky, una persona bastante joven. eh, bueno, la gente siente que le están hablando de Rafael Caldera, o sea, de alguien que tiene todos los años de la vida en política y que no tiene. Entonces, bueno, AD sobrevivió un poco aquella debacle del siglo pasado, ¿no? Pero, ¿qué le está pasando ahorita con todos los partidos políticos? Que la manera de relacionarse con la gente no ha cambiado. Y yo creo que estos partidos políticos no han terminado de entender que eso debe cambiar. Lo que ocurrió hace 2 domingos es una bofetada que si no los despierta, yo no sé qué los va a despertar, ¿no? Pero el pasado domingo lo que ocurrió fue, bueno, un rechazo a esas estructuras, más allá de los nombres que podían estar allí como candidatos, hubo un rechazo tremendo hacia esas estructuras, la gente buscando algo nuevo. Si me permite un momento, voy a hacer el ejemplo, voy a poner como ejemplo lo que sucedía aquí a finales de los 80 y durante los 90. Los partidos políticos principales de aquel momento, los políticos, los líderes de aquel momento, no tuvieron una lectura correcta de lo que estaba ocurriendo. La gente empezó a rechazar lo que había. Bueno, tuvimos una elección donde Andrés Velázquez, porque en aquel momento se consideraba alguien que no era parte de ese gran liderazgo de los partidos principales, bueno, tuvo una votación importante. Aquí el último candidato que ganó por un partido político fue Jaime Lucinchi, porque incluso Carlos Andrés Pérez gana una elección a pesar de Acción Democrática. Después Caldera, pues echando por la borda lo que había sido el partido que él había fundado y por el que había trabajado toda la vida, pues y empieza aquello tan horrible que era el chiripero y todo. Es decir, ese esquema de partidos políticos se debilitó, no hubo una buena lectura cuando Irene Sáez es candidata y Irene Sáez hubiese ganado esa elección, pero luego Irene Sáez comete el error de asociar su nombre a esas estructuras que la gente precisamente estaba rechazando, con aquel acto en el Poliedro, con Copey, no solo aceptó el apoyo de Copey, sino que prácticamente se hizo candidata de Copey en un acto importante. Entonces, automáticamente, bueno, la gente le quitó el apoyo y empezó a buscar, ¿dónde? En AD, en Copey. ¿No? La gente empezó a buscar todavía fuera de la caja. Bueno, y vino el nombre de Hugo Chávez Frías, que fue el que capitalizó todo aquello. Estas estructuras no entendieron y el reflejo de que no entendieron, la gran prueba de que no entendieron, es quién fue el último candidato de Acción Democrática. Alguien con quien no tengo Mm. nada en contra, por supuesto, en lo absoluto, pero en aquel momento era un error tremendo, una lectura horrible de esa estructura, pensar que no necesitaban renovarse, cambiar su relación con la gente.
Eso está ocurriendo en este momento. Si esas estructuras no se dan cuenta que tienen que haber una renovación, y renovación no es necesariamente cambio de líderes, pero sí cambio de roles, ¿no? Pero un cambio también, que es lo más importante, en la manera de relacionarse con la gente. Esta es una oportunidad importante, quizás aquí me estoy metiendo donde no me va a meter, no sé, pero bueno, lo bueno de no ser político es que uno puede hablar Mm, cosas, pero eh, eh, yo siendo de esas estructuras, el comportamiento debería ser salir a la calle y apoyar lo que viene. No llegarle a la gente y decirle, vamos a trabajar por María Corina Machado. No, es llegarle a la gente y decirle, vamos a trabajar por el país. Y ese ujú. trabajo en este momento pasa por apoyar esta opción y trabajar en función de esto. Bueno, ese es el cambio de relación con la población que tienen que tener estas estructuras, que las estructuras sientan que estas organizaciones están pensando en el bien común y no en lo que la gente asocia en este momento, que son instituciones políticas egoístas que están trabajando para ellos mismos y que les importa más su bienestar que el bienestar colectivo. En un cierto sentido ha sido lo positivo de María Corina, que en la medida que avanzó en la campaña ha logrado transmitir algo y ha conectado directamente con la base popular, ¿no? Sí, sin embargo, ahí también hay alerta, ¿no? Ujú. Fíjense lo que ocurrió, y voy a ponerlo como ejemplo, porque quizás, bueno, si uno busca ser pedagógico, digamos, es un buen ejemplo para eso, ¿no? El caso de Juan Guaidó. Juan Guaidó era un total desconocido, total desconocido. Juan Guaidó de la noche a la mañana pasó a tener más del 60% de apoyo. La gente no pasó a apoyarlo porque lo conocía, porque sabía quién era, porque conocía su trayectoria, no, en lo absoluto. La gente no, quizás no le había visto ni la cara, pero simplemente la gente pasó a apoyar no a una persona, pasó a Sí, apoyar a la esperanza del cambio, es que en importante. ese momento él pasó a representarla. Bueno, en este momento María Corina Machado ha pasado a representar la esperanza del cambio. Esto no quiere decir que como todos los políticos de primera línea, pues todos tienen su grupo de seguidores, su grupo que lo apoya, que sí le ha seguido la trayectoria, pero esa gran masa que terminó votando por ella, la gran mayoría, no votó por la persona, votó porque esa persona representaba la posibilidad de cambio. Y eso es algo que eso es algo importante, ¿no? Porque si de esa manera se maneja lo que viene ahora con esa humildad, pues entonces ese apoyo te puede seguir acompañando, se puede transformar en algo más importante, incluso tu núcleo duro puede incluso crecer, ¿no? Que es el trabajo que se debería hacer en este momento. Ahora, ¿qué señalan tu estudio y sondeo entre aquellos que son simpatizantes o afectos al socialismo del siglo XXI con respecto a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro? En otras palabras, en el supuesto que el presidente te citara a Miraflores de manera directa y te dice, dígame, señor Ceja, con toda honestidad, por favor, según sus estudios, ¿qué opina la población venezolana de mi gobierno? Allí, ¿cómo sería tu respuesta? Bueno, le diría que está en el punto más bajo histórico, no solo de su gobierno, sino del chavismo completo. Y estamos hablando de un apoyo a la gestión de Nicolás Maduro que no supera el 25%. Estamos hablando de personas que se autodefinen como chavistas en voz alta, y en este momento apenas supera el 20%. Estamos hablando de un 20%, 22%, que además se divide en dos partes, más o menos iguales. Un chavismo duro, un chavismo blando, un chavismo crítico, y ese chavismo crítico es un chavismo que está buscando otras opciones, no las encuentra todavía, pero está buscando otras opciones, que si se le presenta una opción que, que haga conexión con ellos, pues automáticamente dejaría de un lado el chavismo. Esto quiere decir que el chavismo duro, estamos hablando de poco más de un 10%, una cifra bastante baja. Es decir, Ujú. la evaluación es muy, pero muy baja, es la más baja que ha tenido el chavismo en los 23 años que tiene en el poder. ¿Tú tienes alguna constancia de que los estudios de Delfo o de Félix Seija, como quieras ponerlo, son conocidos o estudiados en el equipo gobierno PSV? No, constancia no tengo, ¿no? Yo Mm. supongo que ellos deben tener una excelente sala situacional, pues, recursos para eso tienen. Supongo yo que a lo mejor hay clientes que entregan estudios, eso no lo sé, no, no es de mi conocimiento, pero sin lugar a dudas que tienen una muy buena sala situacional y todo lo que yo estoy hablando, ellos lo deben conocer perfectamente. Ahora, ¿cuál es tu estimación sobre quién será el candidato del PSUV y del gobierno en el 2024?
¿Es Maduro su primera opción o su mejor opción, como lo quieras llamar? No es la mejor, pero sí es la primera. Es la primera porque es el presidente, estamos hablando de una estructura que es muy vertical, nació siendo una estructura vertical, bueno, la cabeza de esa estructura era un militar y los militares pues, son formados en estructuras verticales. Esa es una estructura donde está la cabeza y todo lo demás está supeditado a esa cabeza. Maduro ha demostrado además ser un buen equilibrista en todo el tiempo que tienen el poder, ¿no? Equilibrista porque la gente puede sentir que el chavismo es un bloque monolítico, pero eso no es así. El chavismo son muchas piezas. Chávez, por supuesto, como un gran líder, mantenía esas piezas cohesionadas. La gran pregunta era si Maduro iba a lograr lo mismo, y lo ha logrado hasta ahora. Pero dentro del chavismo están ocurriendo cosas. Hay presiones y hay cuestionamientos sobre si Maduro debe o no ser el candidato del PSUV. Si preguntamos, si ahora pasamos no dentro de las estructuras del PSUV, sino hablamos de la población chavista, de ese 20 y algo por ciento de población chavista, pues la gran mayoría piensa que el candidato para esta próxima elección del chavismo debe ser otro. Es eso justamente. Si por una razón cualquiera, no sabemos cuál, Maduro decidiera no postularse para elecciones del año que viene, ¿quién en la actualidad sería el mejor candidato para el sector gubernamental? Bueno, si hablamos de si hablamos en frío, es decir, si Ujú, hablamos solamente en números, ujú. no hay duda que Rafael Acaba sería el candidato que No más. tuviese más oportunidad de rescatar votos chavistas que cualquier otro. Pero esto es hablando en términos fríos, ¿no? Ahora, hablando en términos políticos, etcétera, y es muy difícil Mm, sí, decirlo, claro. porque claro, una, uno de los grandes problemas de las estructuras autoritarias es hay cinco factores fundamentales que tiene que siempre manejar una estructura, una estructura autoritaria para mantenerse en el poder, pero, o sea, que tiene que sortear, que tiene que manejarlo muy bien. Una de ellas es el tema de la sucesión, cuando el gran líder falta o va a faltar el gran líder, ¿no? Que en este momento es Maduro, porque ahí la sucesión no tuvo problema, porque el mismo Chávez, el gran líder del movimiento, es quien lo embiste, pero ahora, en este momento, cómo se da esa sucesión, es decir, cómo se legitima un sucesor. Ese es un gran reto que tendría el chavismo sin lugar a dudas. Ahora, conversemos un poco ahora sobre María Corina Machado, ¿no? Varias preguntas muy concretas sobre ellas. Seguro de que estas son de alto interés para quienes nos están conectados. ¿Tú la conoces personalmente? Corina, sí, como no, desde hace muchos años, desde la era de Súmate. Ujú. ¿Has trabajado con ella estos asuntos de estudio y encuesta de opinión en algún momento? No, en esta fase no, no Ujú. hemos trabajado en lo absoluto. Y no digo que estudios de Delfos no hayan llegado a sus manos, es posible, pero no hemos trabajado directamente en estudios. Es decir, no es cliente nuestra. Ahora, al escucharte o leerla por la forma que sea, si es el caso, ¿tú crees que le resulta fácil comprenderla y entender el trasfondo de tus presentaciones? Yo creo que es una mujer muy inteligente, eso siempre me ha parecido a mí. Que es una mujer muy inteligente. De hecho, creo que entre los políticos, en este momento que uno puede opinar, me parece que ella ha sido estratégicamente muy acertada, ¿no? En el momento en el que había un mercado cautivo por la Mesa de la Unidad Democrática, porque aparte pienso, una opinión personal, que ella es una persona que funciona mucho siendo cabeza de estructura y las personas que funcionan así, bueno, tienen que tener su propia estructura, ¿no? Entonces, claro, insertarse dentro de la estructura MUD quizás era algo que no iba mucho con su personalidad. Y en ese momento el mercado, el gran mercado opositor, lo tenía cautivo la MUD. Es decir, lo que dijera la MUD, el mercado lo seguía. Y de eso tenemos muchos estudios, de personas que decían, este candidato no me gusta para nada, pero ese es el candidato que dice la MUD. Estoy hablando de regionales, de Ujú. gobernaciones, de alcaldías, pero si es el candidato que dice la MUD, ese es. Entonces, claro, ese era un mercado que estaba cautivo. Ella sabía que no podía pescar en ese mercado y no se iba a insertar dentro de la estructura de la MUD. Se mantuvo entonces al margen, se mantuvo como una opción que no estaba dentro de aquella estructura. Si aquella estructura tenía éxito, bueno, se abría el juego democrático, porque si tenía éxito significaba que el juego democrático se abría y ahí entraba ella a jugar también en un juego democrático, como entrarían todos los demócratas, ¿no? Y ahora, en cierto Si sentido, no eso tenía sí. éxito, pues entonces ella no iba a cobrar ninguna factura de esos desaciertos o de esas fallas que la gente interpretara como falla, ¿no? Entonces, creo que ha tenido un buen manejo del timing. En este momento se abrió esta oportunidad. El mercado de la MUD, al desaparecer la MUD,
ese mercado quedó abierto y ahí ahora sí se podía pasar a pescar y ahí es cuando ella se activa, por lo menos en el plano electoral. Entonces, esto hace que llegue al punto en el que está ahorita con mucho éxito, ¿no? Yo pienso que después de todas las cosas que han ocurrido, en este momento no estamos experimentando cosas nuevas. Ya aquí se ha pasado por elecciones, se ha pasado por protestas, se ha pasado por... Y creo que hay suficiente experiencia y que una persona inteligente, pues por supuesto que la analiza, la tiene y la va a tomar en cuenta. ¿Y tú crees que en un cierto sentido ella se convierte como una especie de gran electora? O sea, que lo que ella apoya va a tener mucho peso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ella ganó un evento primaria, un evento que además tuvo una buena participación y que además en el imaginario de la gente fue algo prácticamente por aclamación, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje nunca Sí, visto, no, ¿no? En nunca he visto. elecciones aquí. Creo que el más cercano fue Rómulo Gallego en 45, ¿no? Es posible que haya sido Rómulo Gallego. También está, bueno, pero ya hablaríamos de una primaria cerrada, ¿no? El caso de Carlos Ujú. Andrés Pérez contra Lepage Ah, en claro, eso aquella sí, fue cerrado, sí. pero exacto, fue una primaria para militantes, ¿no? Ujú. Pero así, primarias abiertas, pues, la verdad es que, o sea, un evento, mejor dicho, abierto a nivel nacional, pues es difícil. Pero bueno, en todo caso, eh, en estudios que tenemos también, queda muy claro que la gente entiende que el ganador de la primaria, sea quien sea, son estudios previos a la primaria. Quien resultase ganador de la primaria pues pasaba a tener la potestad, inhabilitado o no, pasaba a tener la potestad de tener la palabra mayor en todo lo que fuese a ocurrir para el proceso electoral del 2024. Entre ellos, la decisión de quién terminaría siendo candidato en caso de que esa persona no fuese la candidata o no pudiese ser el candidato. Ahora, como intérprete de lo que te señalan los venezolanos a través de las muestras que realizas, ¿cuáles son, en tu parecer, los tres principales atributos de María Corina Machado como candidata presidencial? Y por supuesto, después las tres debilidades, ¿no? Sí, pero las fortalezas son porque para cualquier político las cosas más valoradas, los atributos más valorados son la preparación y la honestidad. Cuando hablamos de honestidad, la palabra la gente coloquialmente la utiliza, también la utiliza como no haberte robado dinero, pues, pero Ujú. la honestidad tiene más una connotación de que me sea sincero, de que sea una persona honesta, de que digas lo que piensas, ¿no? Esos son dos atributos importantísimos. La gente quiere ver a alguien preparado, estudiado, y la gente quiere ver a alguien honesto, ¿no? Hay otro atributo que es la trayectoria, que está en tercer lugar, alguien que tenga una trayectoria que esté probado para el cargo que va a ejercer. Ese es un tercer lugar, ¿no? Pero, los otros son los primeros. En el caso de María Corina, hay un atributo adicional que es muy bien valorado en ella. La gente interpreta que ella es coherente, es una persona que me caiga bien o me caiga mal, esté de acuerdo con lo que dice o no esté de acuerdo con lo que dice, siempre dice lo mismo. Entonces, eso es importante porque eso refuerza uno de los atributos, que es el de la honestidad, entendido por la gente como que me hablen con la verdad. Entonces, si tú eres una persona coherente, si siempre has mantenido lo que dices y la gente interpreta que eres así, bueno, también eres una persona honesta. Entonces, sí, esos son los atributos más importantes en el caso. Mira, a mí me llama la atención que en Caracas hablamos de ella como María Corina, pero en el interior, yo he visto en los mítines, etcétera, la llaman como María. Dice, viene María, no María Corina, viene María. Y eso me parece que tiene una connotación simbólica interesante, ¿no? O sea, en la ideología o la idiosincrasia venezolana, ¿no? Sí, es que eso lo estudiamos en algún momento, ¿no? Ujú. Eh, y claro, el María es más popular, el María es más coloquial, el María entra más en la Venezuela profunda, ¿no? La María Corina tiene una connotación más de clase alta, Eso es eh, Caracas, más básicamente. urbano, sí, más Ahora, urbano, más de clase alta. y María se transforma fácilmente en una imagen, que es lo que estoy viendo yo en el interior, una imagen maternal, ¿no? María es la Bueno, madre. ella es mujer. Ujú. No quiere decir que sea la primera vez que una mujer, no, porque Irene Sáez, estamos hablando hace más de 20 años, Irene Sáez Claro. hubiese sido presidente de este país. Ujú. Entonces, no, ese no es un fenómeno nuevo que de repente los venezolanos entonces ahora aceptan que una mujer pueda hacer, ¿no? Eso tiene ya
muchos años, ¿no? Demostrado que era aceptado dentro de nuestra sociedad. Pero ella está siendo además candidata en un momento en el que Venezuela, una de las fracturas que la gente siente es la fractura de la separación familiar. Terrible. Entonces, ella no está inventando nada, ella eso es algo que encarna, ¿no? Entonces, le es muy sencillo, además, usarlo. Cuando digo usarlo, no estoy hablando No, no, yo sé. en En el buen términos término de la palabra. negativos, ¿no? Pero sí, es algo que le es muy sencillo usarlo también como elemento dentro de su campaña, ¿no? Porque es una madre que tiene sus hijos afuera y que tuvo Bien. muchos años sin O verlos. sea que en ese sentido comunica. Yo también lo tengo, yo estoy como tú. En ese sentido comunica, claro, este es un país, alguien en una reunión dijo que era el país de los abuelitos, queriendo decir que era un país donde los abuelos, son muy afortunados los abuelos que viven en este país que están con sus nietos, que tienden a ser, los nietos tienden a estar afuera. Entonces sí, Ahora, es algo que comunica de una manera importante. ahora te dije la fortaleza. ¿Y cuáles serían, según tú, podrían ser las posibles debilidades que debería atender? La principal debilidad, para ella, la principal barrera que ella tuvo para que la gente se abriera a ella como una opción, era la etiqueta de radical. Ujú. La gente sentía que era una persona radical. Por eso, mientras ella no cambió su discurso, no lo moderó, y yo creo que no lo hizo porque el mercado moderado de la MUD estaba cerrado, es decir, no iba a encontrar nada allí. Bueno, mantuvo ese discurso radical, que era un discurso que después le podía servir como le terminó sirviendo, ¿no? Como una figura que no estaba asociada con las cosas que habían pasado, con los manejos políticos de la oposición del pasado, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo el que es radical tiende a tener seguidores muy fieles, pero son pocos. Eso pasa no solo en este lado, en la imagen de lo que era María Corina, también pasa en el lado del chavismo. La figura, no vamos a decir rechazada, pero la figura que más genera, temor dentro del chavismo es Diosdado Cabello. Ujú. Es porque es la figura que el chavista reconoce como más radical. Por ejemplo, frases típicas en grupos focales. Sí, Diosdado Cabello, sí, muy chévere y todo. Mire, ¿usted cree que puede ser presidente? Uy, no sé, pero ¿por qué? Es que él es muy agresivo y tampoco así. Es decir, la gente tiende a poner límite cuando piensa en agresividad, en radicalismo. Pues si uno observa la campaña de ella, yo la he visto pues, seguido como interés como director de medio, ella ha moderado muchísimo el discurso, ¿no? Muchísimo, es que tenía que hacerlo, ¿no? Porque, de nuevo, ese mercado grande, amplio, mayoritario de la MUD es un mercado moderado. Entonces, si ella quería calar dentro de ese mercado, tenía que moderar el discurso, ¿no? Entonces, claro, fue un trabajo que si uno lo va siguiendo, uno ve que ha sido un trabajo progresivo, ¿no? Ir cambiando algunas cosas, en la medida en la que ella veía oportunidades, pienso que fue cambiando otras. Por ejemplo, el tema del Consejo Nacional Electoral, cuando todavía se discutía si, iba a ser parte iba a prestar apoyo o no a la organización de la primaria. Y ella, su primera de cambio, decía, no, esto no tiene por qué ser, y daba sus argumentos. Llegó un Ujú. momento en que ya ese discurso cambió y empezó a decir, bueno, no es que no, hay que ver es cómo, para ver Ujú. si la cosa tiene... Entonces, claro, fue un cambio progresivo. Creo que le hubiese hecho mucho daño hacerlo, de una manera, rápida, porque uno de sus grandes atributos, de nuevo, es que es coherente. Entonces, claro, eso hubiese chocado contra la coherencia, ¿no? Irlo cambiando de manera progresiva no afectó la coherencia, el atributo que la gente veía en ella como coherente. Y, y empezó entonces a ser más potable, si esa palabra se puede usar, dentro del mercado moderado opositor. Ahora fíjate que cuando ya la proclamaron ya, el discurso que está haciendo ahora es inclusivo, ¿no? Muy inclusivo, porque lo necesita además. Por eso digo, si es una persona, bueno, y aquí puedo estar hablando con todas las esperanzas del mundo, de nuevo, ¿no? Dije antes que la conocía, pero ni formo parte de su equipo de campaña, ni es cliente nuestra, ni la asesoramos en estos temas pero, para tener éxito en lo que viene en adelante, necesita, todas las estructuras del país Ujú. opositoras. Ella necesita crear, esto es lo más importante, ella necesita crear un ecosistema de confianza. Ese ecosistema tiene que existir. Esto no quiere decir, cuando hablamos de ecosistema de confianza, nadie está hablando de que se unan los que no se quieren y se besen y a partir de ahora duerman todos los días abrazados. No Mm, estamos hablando de mm. eso. Es un ecosistema de confianza. Es tú poder sentarte con alguien con quien opinas distinto y tratar de llegar a acuerdos, que esa es la política, precisamente de eso se trata la política, y que esos acuerdos
se alcancen, todo el mundo confiando en el resto. Es decir, cuando se alcanza el acuerdo en lo que cada quien se compromete, todo el mundo sabe que cada quien va a cumplir su parte. Eso es importantísimo en lo que viene, ¿no? Incluso en el momento en el que si ya no es habilitada, tenga que decidirse el siguiente paso. Eso no puede empezar a hablarse en ese momento. Eso tiene, por lo menos tiene que estar creado ese ambiente, ese ecosistema de confianza tiene que estar creado mucho antes para que a ese momento también se llegue de manera progresiva. Y bueno, y eso es lo que puede seguir manteniendo este movimiento nuevo que este año ha surgido de manera exitosa y comprometiendo al gobierno, porque claro, el gobierno, ¿por qué se ha sentido presionado? El gobierno se viene sintiendo presionado porque la oposición ha venido dando los pasos correctos. La primaria, pocos apostaban que eso iba a ocurrir, pocos apostaban que siquiera iba a despegar, aquello era algo que se iba a pelear todo el mundo, aquello no iba a terminar no ocurriendo, entonces, bueno, pero las cosas se empezaron a dar, por los motivos que sean, eso se puede analizar y sería otras 2 horas sentarnos a analizar el por qué se terminó dando la primaria de la manera que se dio, pero lo importante es que se dio. Entonces, esto crea mucha presión en el bloque de poder. Bueno, para seguir aumentando esa presión en el bloque de poder, hay que seguir dando los pasos correctos. Y parte de ello, en este momento la pelota la tienen todos, pero la batuta, la gente se la entregó a María Corina. Los otros tienen que contribuir, por supuesto, pero con esa batuta ya tiene que tratar de conseguir ese ecosistema de confianza. Ahora, más allá de la necesaria unidad organizativa y de gestión que necesita la oposición para afrontar las elecciones de 2024 con un candidato único, como ya lo tienen, en este caso, que es el caso de María Corina, en tu criterio de experto en mercadeo electoral, ¿le es necesario también que se presente con una identidad o seña de votación única o sería igualmente válido que concurra cada partido que así lo desee, apoyando todos a ese mismo candidato? Depende cómo esto suceda. Si sucede porque todo este movimiento que llevó a la oposición a realizar una primaria se destruye, la elección del 2024 va a crear poca presión en el bloque de poder. Eh, si, si esos otros candidatos ocurren fuera de esta coalición que se ha armado y que terminó siendo una primaria y que ganó María Corina Machado, es decir, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, siguen en el mismo barco de lo que fue la primaria, siguen apoyando este proceso, pero bueno, otros, eh, eh, como el otro AD, como otras figuras por allí, terminan lanzándose también bajo la figura opositora. Bueno, lo que va a terminar ocurriendo es la economía del voto. Es decir, si esa estructura unitaria se consolida, todo lo que esté por fuera se va a reducir a algo muy pequeño. Como pasó Y en la con primaria, la, ¿no? perdón. Como ocurrió en la primaria, ¿no? Claro, pero en la primaria ocurre otra cosa, ¿no? En la primaria lo que ocurre es que hay una opción que termina pegando como la opción que tiene más chances de producir el cambio. Entonces, bueno, sí, fue el nombre que empezó a correr entre muchos nombres desconocidos, entre otros nombres conocidos, pero que la gente asociaba con todos los movimientos políticos opositores del pasado. Entonces, bueno, esta figura pegó y esta figura despegó por completo. Pero en una elección presidencial, bueno, es incluso distinto porque ya es una coalición tipo MUD la que tiene un candidato y todos los votos opositores, les guste o no ese candidato, la mayoría de los votos van a terminar yéndose hacia esa opción. Así les guste una de las opciones que se hayan presentado por fuera, pero se van a ir con la opción que ellos sienten que tiene mayor chance. Eso es lo que se llama la economía del voto. Ahora, Félix, ¿tú crees que esta primaria puede considerarse como algo parecido a una mega encuesta? No, en realidad no. Eh, es decir, sí en un sentido. En qué sentido? O sea, digo que no en el sentido de que no es una encuesta que tiene detrás un diseño, Ujú, ujú. y por lo tanto uno puede calcular el error, Bueno, sí, una este, medición de opinión, una medición de la opinión de la gente. pero Eso. claro, una medición sin ningún diseño detrás de la opinión de la gente, bueno, claro, por supuesto que lo es, ¿no? Pero cuando digo que no hay un diseño detrás es por lo siguiente, ¿no? Lo que siempre hay que tener cuidado cuando uno tiene una muestra, así sea muy grande, es que
si es una buena muestra, ella va a reflejar lo que, como piensan, lo que no están en esa muestra. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, aquí votaron los opositores radicales y ese resultado es el de los opositores radicales. Y los opositores que no son radicales piensan distinto. Entonces, alguien podría pensar eso. Bueno, como no hay un diseño muestral detrás de aquello, esa es una posibilidad que alguien podría decir, pudo haber sucedido eso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos estudios que sí tienen diseño científico detrás, que nos dicen que el comportamiento de quienes no votaron es parecido al de los que votaron. Es decir, si ponemos a Interesante. Venezuela completa, quitando el mundo chavista, es decir, el mundo opositor, eh, si hubiesen votado todos, María Corina no hubiese obtenido 90 y algo por ciento, hubiese quedado en 80 y algo, pero seguimos hablando de un número astronómico, ¿no? Es decir, sí, la mayoría de las voluntades en el resto del mundo opositor se comporta parecido a lo que mostraron estas primarias. Ahora, cerremos este fabuloso diálogo ofreciéndote un abrebocas. Úsalo, que te exprese como así lo deseas. Construyamos un ejercicio de escenario y pensemos que estás en una reunión de grandes empresarios, inversionistas, digamos en el foro de Davos. Y como válido experto venezolano, el líder de esa reunión te hace una última y definitiva doble pregunta. Por favor, ¿podrías definirme en términos de opinión pública, primero, quiénes son hoy por hoy los venezolanos desde el punto de vista sociopolítico? Y segundo, ¿cuáles son las tres cosas que más quieren o desean esos venezolanos? Bueno, el venezolano, primero, el venezolano es una persona muy preocupada por la política. Así no quiere hablar de política. No va ahorita a cualquier reunión y nadie quiere hablar de política, pero todo el mundo está pendiente de la política. Es decir, el venezolano es una persona que entiende lo que la política significa en su vida. El venezolano estamos en una sociedad que el voto y la libertad de expresión pareciera estar todavía en el ADN. Es que todavía no han pasado suficientes generaciones como para que eso se borre. Entonces, los que nacimos en democracia, pues tenemos eso, sabemos lo que es, se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, sí, los valores democráticos son muy importantes en nuestra población. Y el venezolano se ha convertido también, tercer atributo, en una sociedad de desconfiados, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Es decir, esto ha sacado lo peor de mucha gente. Entonces todo el mundo desconfía del vecino y porque sabe que en cualquier momento pueden ocurrir cosas, ¿no? Esto es lamentable, pero también entonces se desconfían los políticos por las cosas que han ocurrido y la gente siente que han sido engañados, hay decepciones. Ese es, grosso modo, el venezolano. Por supuesto que hay atributos muy positivos. El tema de solidaridad, pues todavía es un tema que está allí, pero la desconfianza, pues también, ¿no? Em, Eso por un lado. Y la segunda pregunta, disculpe. Y la segunda era, perdón, la segunda pregunta era relacionada, cuál era efectivamente, cuál podría considerarse, bueno, yo creo que la te contestaste, que cuál era la posición del venezolano frente al futuro en este momento era. Sí, ¿Cómo veía el futuro del venezolano? sí, bueno, es eso, ¿no? El venezolano, sí, la pregunta era cuál era la principal aspiración o preocupación Sí, o lo que, sí, preocupación del eh, venezolano de hoy. sí, bueno, la principal es comer, salud y educación. Son los tres pilares. De allí difícilmente los mueves, ¿no? Es decir, todo el mundo está preocupado por la educación de sus hijos, todo el mundo está preocupado por la salud en caso de alguien enfermarse, o hay alguien enfermo, o hay enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas no tiene que ser que la gente se esté muriendo. O sea, alguien que tiene gastritis crónica, bueno, ahí tiene una condición crónica, ¿no? Y comprar protector estomacal cuesta un dineral tremendo que no pueden cubrir con los... Es decir, todo este tipo de cosas causa angustia, causa ansiedad. Y el tema, por supuesto, de la comida. Si mostramos cifras, la gente o no las creería, o el que está fuera de Venezuela dice, yo no me acerco a ese país ni de broma, porque se deben estar comiendo entre ellos. O sea, estamos hablando de un país donde no más, no más de un 15% cuando se sacan los índices de seguridad alimentaria, no más de un 15% tiene seguridad alimentaria completa. Si estamos 15, hablando de un ochenta y no cinco por más de un ciento 15, increíble, no más de un 15%. Es decir, eso no quiere decir que el resto no tiene inseguridad en lo absoluto, no, pero hay diferentes niveles de seguridad de inseguridad alimentaria. Hay una porción que tiene una inseguridad alimentaria leve, otros moderada, otros fuertes. Estamos hablando de un país donde la desnutrición infantil crónica ha aumentado de una manera importante.
¿Qué significa nutrición crónica? Significan niños que en el futuro no pueden estudiar, no van a poder trabajar y rendir como otra persona, y eso es una deuda social que vamos a tener. O sea, en el futuro esa gente hay que atenderla. Pues tú tienes dos opciones: o acabas con esa gente y la metes, no sé, en una, o sea, algo que por supuesto, imagínate, una cosa pensando en el nazismo o algo así, ¿no? Cosa que por supuesto no va a ocurrir, o tú la tienes que atender como sociedad, y eso es lo que vamos a tener que hacer en el futuro de esos niños que hoy son niños con desnutrición crónica. Tenemos hogares donde nos declaran que, bueno, el papá come 2 veces al día para que el hijo pueda comer 3, donde hay hogares que comen 3 veces al día, pero la calidad de la comida ha disminuido, la calidad nutricional de la comida ha disminuido de una manera importante. Madres que se nos ponen a llorar, aquello es terrible, y a mí se me medio quiebra la voz cuando hablo de esto, porque lo he visto, no en vivo. Mujeres, madres jóvenes, muchachas en los 20, en los 30 cortos, que te dicen que ellas saben que su hijo no va a tener la estatura y no va a ser tan inteligente como pudo haber sido si comiera bien. Eh, Siempre los nutricionistas, algo que siempre me ha impresionado, pero los nutricionistas siempre repiten que las nutricionistas naturales, por naturaleza, son las mujeres. Una mujer sin ningún tipo de educación le balancea la comida al hijo y es algo, es un instinto natural. Bueno, estas madres que te están diciendo que saben que sus hijos no van a tener la estatura y no van a ser lo inteligentes que pudieron haber sido si comieran bien, ellas saben lo que está ocurriendo. Eso está ocurriendo en Venezuela. Y esas son las principales preocupaciones de la gente. Bueno, Félix, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que abordamos bastantes temas. Yo soy por naturaleza optimista. Sé que vamos a tener muchos tropiezos, pero yo pienso que así como muchos pensaban que la primera era imposible, yo no descarto que logremos resultados que hoy no vemos. Vamos a seguir adelante y como Ulises, ¿no? En la Ilíada, tapándonos las orejas y poniéndonos las gringolas y seguir para adelante. Bueno, nuestro próximo evento va a ser interesante también, va a ser el próximo martes a las 5 de la tarde. Es un foro sobre el tema, el referéndum sobre el Esequibo, ¿para qué? Y van a hablar Milos Alcalay, Rocío San Miguel y Ramón Escobar León. Los invito cordialmente porque es un análisis importante de de un tema que se está manipulando mucho y creo que habría que hablarlo con seriedad. Bueno, muchas gracias y entonces hasta la próxima. Y de nuevo, Félix, muchas gracias por tu intervención. Un gran Hasta placer. luego. Hasta luego.